Bueno, estamos aquí en un directo en casa de Enrique, el anfitrión de esta tarde, para hablar de el podcast, El tiempo en silencio, el origen del podcast, la conexión con mis canciones y pues todo lo que hay detrás de todo este proyecto en el que nos hemos embaucado. Y Enrique pues ayudándome con todo el tema de dirección, de realización, de producción, de todo, vamos. Así que estaremos haciendo una especie de charla en directo y él me va a hacer algunas preguntas y podéis comentar, etcétera. Hola, pues buenas tardes, Eddie, ya si hay alguien más, buenas tardes a todos. Hay dos personas. Bueno, pues poquito a poco van a ir llenando el auditorio. Vale, como ha dicho Rodrigo, pues vamos a hablar un poquito de su podcast y de más cosas, o sea, no solo de su podcast, de su música, de mil cosas, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis, pues empezamos rompiendo un poquito el hielo con una pregunta. Y se ha ido. ¿Quién se ha ido? No sé, hay una persona. A ver si no oía. No sé, bueno, dale. Vale, rompemos un poquito el hielo con con una de las primeras preguntas que tenemos preparadas para la tarde de hoy. Que no era preparado. ¿Dónde? Rodrigo. Verás que dice Evi. ¿Se ha ido? A lo mejor no se escucha, verás. Estamos aquí haciendo el gamba. Estoy dentro, pero no me veis. Ah, vale, genial. Pues dale. Vale. Vale, si pudieras sentarte frente a Rodrigo de hace 5 años, ¿qué versión de ti ya no reconocería el hombre que eres hoy? Pues muy buena pregunta. No sé si esperar a que se conecte más gente, porque tenemos muy poca participación. Pero yo creo que hace 5 años no me atreví a hacer este proyecto de este podcast. Este podcast nace de la necesidad de expandir mi proyecto musical, expandir las canciones y sobre todo de desarrollar más estos temas que trato en mi proyecto musical. De ahí nace todo este podcast del tiempo en silencio, de la necesidad de lo que te comento, de hablarlo sobre la mesa, de estos temas tan densos y profundos como las resacas emocionales, el paso del tiempo, las crisis existenciales, o sea, todos esos temas tan densos, pues ponerlos en la mesa y hablarlo con un invitado. Yo creo que eso fue el motor y hace 5 años no me atrevía, no me sentía capaz de, de afrontar todo este reto. ¿Y eso? ¿Qué miedo tenías? ¿Cuál era la sensación? No, simplemente miedo a hablar de esos temas tan profundos. También yo creo que después de la pandemia, ¿no? Pues nos hizo todos tomar conciencia de estar a solas con nosotros mismos, en silencio, como es el nombre de este podcast, El tiempo en silencio. Y hace unos años, pues no me paré a pensar cosas, pues hacía lo que se supone que teníamos que hacer. En ese entonces era estudiar y no pensar ni qué quiero, ni hacia dónde voy. Entonces, yo creo que viene con la edad y con lo que necesitamos en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué te hace empezar con el proyecto? Mira, ahí está Eddie, pues buenas noches, dice. Buenas tardes, buenas noches. Pues el proyecto nace en Navidades del 2025. Estoy yo en mi cama en Sevilla, en la casa de mis padres, en una noche de verano calurosa que no puedo dormir. Y entonces se me ocurre eso, expandir este proyecto musical y llevarlo a plasmarlo, ¿no? En un documento Word. Entonces me puse a escribir toda la propuesta, cómo quiero desarrollarlo, cómo quiero tratarlo, los invitados, de los temas que quiero hablar. Y entonces se me ocurrió eso, conectar canciones con arte y con una charla.
y también dependiendo de la situación que está viviendo cada persona en concreto en su momento. Para ahí 0 personas. 0 no, 1 tiene que haber. Bueno, sí, nos sirve de entrenamiento. ¿Hubo algún momento concreto que lo cambió todo? A lo largo de todo este proceso de preparación y ahora ya de elaboración. Me ayudó, vale, ChatGPT, me ayudó ChatGPT. Entonces, no sé si hubo un momento que lo cambió todo, pero fue la inspiración con Jesús Quintero. O sea, descubrí yo, no sé si por azar o por serendipia, este personaje. Y empecé a indagar sobre su vida, empecé a estudiar cómo entrevistaba y empecé a mirar su documental, empecé a mirar las entrevistas más icónicas que él había hecho. E incluso me puse a practicar con ChatGPT, diciéndole que se comporte como una determinada persona y yo le hacía preguntas, entonces luego me puntuaba. Entonces eso fue como mi entrenamiento, porque el valor de este podcast no son las respuestas, sino son las preguntas y esa incomodidad, esa contradicción que consigo y que logro en el entrevistado. Entonces eso es el motor de este podcast, las preguntas y no solamente las respuestas. Nos hablabas antes de la necesidad que sentiste de crear o de iniciar este podcast, esta aventura, porque las canciones ya no eran suficiente para expresarte. Cuéntanos, háblanos de esto. Sí, o sea, se me ocurrió, aparte de querer promocionar de forma sutil y sobre todo de que entiendan la propuesta que yo tengo en mi proyecto musical, o sea, es una propuesta de unos temas densos, unos temas profundos, como casi existenciales también. Entonces, eso en una canción de menos de 3 minutos, pues cuesta plasmar con toda esa instrumentación, con todos esos coros, con todas esas armonías, pues poca gente entiende el mensaje. Sí que me han llegado a decir gente que no habla español, que le gustan las canciones y que entiende y que incluso le hace volar o le hace sentirse como si se hubiera fumado un porro. Esto me lo han dicho con mi canción Polvo. Me lo ha dicho un inglés que no entiende el español, pero bueno, es lo que ha sentido. Pero más allá de eso, no entienden el mensaje. Entonces, hablarlo en un podcast, desarrollándolo, yo creo que es lo que es la continuación de lo que va más allá en cada canción. Muy bien. Con el podcast lo que nos dices es eso, es ampliar, extender la canción mediante conversaciones que tienen que ver, relacionadas con el tema de la canción. ¿Qué conversación consideras que sigues teniendo pendiente? Esta es la pregunta que he lanzado a la gente en Instagram para que se expongan un poco y sortear una taza, pero he tenido poca participación. Yo creo que la pregunta que no solamente yo, sino que yo creo que se hace la mayoría de personas, es cuando estamos en silencio con nosotros mismos, cuando ya cierras redes, cuando no ves la tele, cuando antes de dormir, ¿no? Eso que te preocupa, si es que hay algo, yo creo que esa es la pregunta, y es, ¿estaré haciendo lo correcto? Creo que es como la duda, ¿no? Es, ya sea al empezar un proyecto o al estar terminando un proyecto, es como la duda de, ¿y ahora qué? Entonces, es como lo que también el run run que se queda detrás. Muy bien. En todos estos cambios que estás sintiendo, que estás experimentando, ¿qué parte de ti has tenido que dejar atrás? Bueno, no tengo mucha participación, pero los cambios que he dejado atrás, ¿no? Sí, ¿qué has dejado atrás de ti mismo? ¿Qué parte de ti? Sí, para hacer este proyecto hay que dejar atrás la vergüenza y sobre todo para empezar el podcast El Tiempo de Silencio hubo un trabajo de 3 años de preparar un disco, bueno, de casi 3 años de preparar un disco de
terminar las canciones, de terminar el concepto, de diseñar todo el leitmotiv de un disco. O sea, a mí me ha tomado mucho tiempo. Y por un lado eso, terminar las canciones, encontrarme como artista, diseñar mi propuesta, ganar confianza, ir a micros abiertos, o sea, todo ese proceso me ha llevado a resumir mi propuesta en una frase y a poder llevarlo más allá, al podcast y conectar cada canción con una persona y con la vivencia que está experimentando en este momento. Entonces me ha llevado a dejar esos miedos, esa inseguridad y conectar el artista y la persona y el podcast. Muy bien, entendemos que estás en medio de un proceso, de una evolución, de un avanzar, pero ¿qué creencias piensas que han dejado de representarte? O sea, estamos todo el rato cambiando, ¿no? Todo el rato estamos, o sea, si te quedas estancado, no evolucionas y no avanzas. Entonces, todo lo que hoy vivimos, todo el arte que consumimos, todo nos hace cambiar. Entonces, me preguntas qué es lo que estoy experimentando, el no que cambio. Yo creo bueno, me estoy nutriendo de todas esas vivencias y todo ese proceso y toda esa atmósfera que se crea en el podcast, que es casi terapéutica. Me siento, no sé, un acompañante cuando el invitado se abre un poco y me permite entrar en su espacio y compartir y, mm, y me comenta lo que ha vivido, pues algunas pequeñas momentos pues difíciles de su vida. Entonces, todo eso también me nutre, como comento, y es bastante enriquecedor estar, pues, viviendo, pues, no otras vidas, sino, aprendiendo de lo que esa persona, ha experimentado y lo que le ha llevado a mejorar y a encontrarse. Hablas del cambio de la gente, del cambio que estás experimentando tú, pero ¿realmente crees que la gente cambia? Esto es como, a ver, o sea, el malo es malo porque nace malo o se hace malo. Yo creo que Y el bueno? necesita un proceso de aprendizaje muy potente, perdón, de desaprendizaje para aprender. Incluso a veces ni el mejor psicólogo te puede ayudar a cambiar. O sea, hay que tener mucha fuerza de voluntad para cambiar y sobre todo más allá de la fuerza de voluntad, como decir, un motivo, algo que te ayude, ya sea como dejarte fumar, ¿no? También es bastante difícil. Entonces, el cambio lleva un proceso de primero voluntad, luego lleva constancia, disciplina, ganas y muchas veces no se consigue. Pero yo creo que pues con fuerza de voluntad, como digo, se puede lograr. Pero creo que es bastante difícil y que es algo que va como granito a granito, poquito a poco. Granito a granito, como el reloj de arena que simboliza, que es el símbolo de tu podcast. ¿Eh? Vale, en este cambio, en esta evolución que estamos hablando, en tus cambios que has experimentado, ¿piensas que hay alguna versión de ti mismo que has dejado atrás o que has tenido que dejar atrás? Uf, qué intenso esto. Hay una versión que he dejado atrás para hacer el podcast. En general, en la evolución a nivel musical, a nivel vital. Sí, yo creo que esto le pasará a muchos artistas, incluso a ti, que has hecho fotos, que haces fotos, eres fotógrafo. Yo creo que ese síndrome del impostor, o sea, hay que taparlo o esconderlo o incluso enterrarlo, ¿no? Para poder hacer arte y creerte y sentirte artista. O sea, al final es algo que lleva mucho esfuerzo, mucha disciplina. El arte es muy difícil, no sirve bueno, no todos nacemos con talento, entonces hay que aprenderlo y trabajarlo y eso lo consigue la disciplina. Entonces, he tenido eso que dejar ese síndrome del impostor. Seguimos con el proceso. En toda esta evolución, ¿qué conversación llevabas demasiado tiempo evitando? Pues la autoentrevista fue muy terapéutica y yo creo que esas preguntas sí que fueron necesarias
Y sí, que la verdad que la estuve evitando indirectamente porque es el primer episodio y lo grabamos de los últimos. También por eso, porque es un episodio muy personal, muy como Rodrigo Serrano al desnudo. Y entonces sí que lo estuve retrasando hasta poder enfrentarme a esas preguntas y a esa verdad, como artista, como persona y como anfitrión del podcast. Sí, te hablaba de esto precisamente por eso, porque el podcast es una sucesión de conversaciones que tienes con tus invitados, que relacionas cada una de estas conversaciones, como explicabas antes, con una de tus canciones, con el tema de una de tus canciones. ¿Cómo has hilado esto? ¿Cómo has elegido al personaje, elegido el tema? No sé, desde fuera parece un poco complicado. Es muy Fue un reto, pero, ya que nadie lo hacía o no he encontrado a alguien que haya hecho algo similar, pues dije: "Pues voy a ello y quiero hacer esto, algo es diferente". Ya no solo mezclar, en esta primera temporada del podcast, ya no solo mezclar una canción con una persona, sino también un arte, porque hay poetas, hay, fotógrafos, hay modelos y cantautores. Entonces, también mezclar el arte con una canción y con un tema en concreto, ahí estuvo el reto, mezclar 3 cosas. Pues fue de eso, de pensar muy bien, en la canción y el tema que quería transmitir, y se me vinieron a la mente casi de inmediato diferentes personas. Fui descartando, obviamente, pero como en esta primera temporada solo quería tener pocos invitados, 5 en concreto, pues fue bastante fácil. Tampoco el disco tiene 20 canciones, entonces, pues eso también hizo un poco ir acotando más aún el tema y relacionarlo con el invitado. Más allá del arte que tuviera, porque obviamente en esta primera temporada quería invitar a esos artistas en concreto, para estar más en sintonía, que entendieran más, pues esto, el tema de las canciones y lo que hay detrás. Sí, que me gustaría profundizar un poquito más sobre este tema. ¿Qué tienen en común tus canciones, tu música con el podcast? Con el podcast como proyecto, tienen en común como proyecto, ¿no te refieres? Las canciones con el podcast se relacionan, pues, en que yo trato temas universales. Entonces, trato temas, como he mencionado antes, la resaca emocional, la crisis existencial, el enamoramiento, el desamor, la añoranza hacia esa persona que está lejos, la pasión de cuando estás conociendo a la persona, el compromiso, o sea, son temas universales. Entonces dije, bueno, pues al final, si hago un podcast, pues es muy fácil y ahí es muy posible que cada persona se sienta identificada. Entonces ahí estaba por un lado la facilidad de tratar temas universales y luego ya buscar personas y conectarlo con sus artes, que eso ya también fue secundario. Pero la verdad que fue un reto y encontrar gente que estuvo muy agradecida de participar y de entrar al podcast y desnudarse emocionalmente. O sea, eso fue catártico para ambos, yo creo. Sí, nos hablas de eso, de la relación de la música, de tu música con el podcast. El podcast es una relación, una conversación, tus preguntas, sus respuestas, pero ¿qué preguntas se repiten más en tu obra? ¿Qué Ah, temas? Nos sí, hablas un poquito de tus temas de enamoramiento, exacto. pero ¿qué preguntas recurrentes están ahí subyaciendo? Pues Pues las típicas preguntas, ¿no? De qué hay detrás, de todo lo que pensamos, esos motores que nos despiertan, que nos impulsan a continuar cada día, a seguir luchando por nuestros sueños, el paso del tiempo, el carpe diem, sobre todo a valorar cada momento, o sea, a valorar este momento, de hecho. O sea, todo eso es lo que yo trato en mi obra. Y sobre todo también me gusta eso, un poco tratar temas filosóficos, ¿no? De el más allá y de
y del paso del tiempo, del paso del alma, de la trascendencia, de forma sutil. Es un poco lo que subyace. Sí, te preguntaba esto porque en algún sitio, en alguna conversación que hemos tenido, o incluso creo que ahora mismo lo has mencionado también, no buscas tanto las respuestas como las preguntas que planteas, que tienen respuesta en ese momento o que no la tienen y que se quedan ahí en el aire un poco pues, para que cada uno de nosotros pues, le demos esa respuesta. Siguiendo, avanzando con el tema, ¿qué canción representa una etapa que ya dais por terminada? De tus canciones, claro, no de tu música. Yo creo que la etapa de la pasión, Eternitud, es una canción, la gente que me sigue en redes, se acordará de la manzana y de morder la manzana y del reloj de arena, que también todo eso ha llevado a este podcast también, todo ese bagaje. Y esa etapa ha quedado allá atrás, de la locura, no es que no siga siendo locura, sino de que ya no estoy en ese momento de estar enamorado, quiero decir, estoy enamorado. También esto es bonito, llevarse a las contradicciones. Esos momentos de desenfreno, de pasión, ya estoy más estable en compromiso muchos años, entonces eso ha quedado atrás. Pero es parte de mí, es parte de mi obra y esa canción va a estar ahí para la gente que se sienta identificada. De hecho, hay un episodio en donde hablamos de toda esta etapa con un invitado muy especial pues, que se abre y nos cuenta su vivencia de esa pasión y de ese enamoramiento. Perfecto. No sé si está resultando interesante la conversación o estamos siendo un poquito peñazos, pero yo creo que estás diciendo cosas A ver qué comentan interesantes y los importantes. invitados. Es que ¿Eh? tenemos poquitas personas ahí. No, Bueno, luego vale. lo subimos en... Exacto, luego que lo vean, pero vamos, pues nada. Saluden, los que estén conectados. Sí, 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 Eddie, tenéis, estás por ahí. Eddie estaba por ahí, pero creo que se fue. si tenéis alguna pregunta, algún comentario, por supuesto es bienvenido y agradecido por nuestra parte, ¿eh? O sea, estamos un poquito nosotros también pendientes de lo que estamos hablando, pero también a la vista tenemos el chat. O sea que si queréis comentar alguna cosa, estáis perfectamente invitados. Mira, Eddie comentó y se fue. Vale. Bueno, si te parece, seguimos un poquito con las preguntas Con las preguntas. para dar pie también a lo que decíamos, a que cada uno se responda a sí mismo, porque Exacto. no es algo que le pase a una persona. Es decir, Son temas cualquiera, universales. exactamente, cualquiera de estos temas, pues están ahí en el día a día. Bien, vamos a seguir. Mm, Vamos a ver tenemos si se aquí. escucha bien. Yo es que estamos aquí hablando, pero luego a lo mejor no se escucha, ¿eh? A ver, habla, por favor. Sí, se nos escucha. Si no se escucha, también por favor comentarlo. Si veis algún problema técnico o alguna cosita. Sí, se escucha. Vale. Pues si os parece, seguimos con las preguntas. Vale, tengo aquí anotada una que dice, que me parece interesante, hablando del desnudo emocional que cada capítulo del podcast supone. Tenemos aquí, ¿cuál ha sido tu mayor autoengaño? O sea, ahora me siento como en el otro lado, ¿no? O sea, he puesto entre la espada y la pared a algunos invitados. Exactamente, doy fe. Mi mayor autoengaño es una pregunta compleja y al final también muy abierta. Mi mayor autoengaño a lo mejor ha sido no empezar antes con esto, ¿no? De no darme cuenta de que me encanta hablar con la gente, de que me encanta estar en el estudio haciendo música, grabando, pero sobre todo esto, charlando con la gente, que me cuente su vivencia. Yo no soy psicólogo ni quiero serlo, pero estar acompañando y al final hablar y conectar de forma automática con una persona que acabas de conocer, porque algunos invitados los he conocido casi en el momento. Y entonces sí, el autoengaño ha sido no hacer esto antes y sobre todo pensar que no era capaz. Sí, bueno, comentas que no eres psicólogo. Tú tienes, aparte de tu vocación musical, tienes una formación científica que también se deja ver ahí en todo lo que haces.
Cuéntanos, ¿qué miedo te sigue acompañando a día de hoy? Sí, que tienes preguntas. No, la verdad que miedos, bueno, los comentarios negativos sí que siempre me dan un poquito de miedo, ¿no? Digamos, cuando veo algún comentario o algún reel, algún vídeo en YouTube que de repente tiene 2 comentarios o así, me da miedo porque hay gente muy mala que ahora ya no me hace tanto daño, pero molesta. Entonces sí que me da miedo cuando veo algún comentario y hay gente muy aburrida y con mucho tiempo libre que escupe su veneno, y eso es lo que a ti también te pasará. O sea, gente muy mala que hay que tener, pues, mucha seguridad para afrontar eso. Hay que distinguir entre lo que es una crítica constructiva, una crítica que quiere aportar algo y simplemente el que escribe por lo que tú dices, porque está aburrido y dedica su minuto de gloria a escribir la frase que se le ocurre en ese momento que normalmente no tiene ni sentido ni coherencia. Pero bueno, las críticas constructivas siempre son buenas, siempre son No, bien claro. recibidas. Seguimos. ¿Qué parte de tu vida aún no has resuelto? Esto cada vez profundiza más. Es una pregunta que yo creo que nadie sabría responder a la perfección. Ya nos gustaría tener una bola de cristal para ver el futuro. Yo creo que aún no he resuelto dónde quiero vivir, porque he vivido en Sevilla, he vivido en Barcelona, he vivido en Madrid ahora mismo, y eso es lo que aún no he resuelto, porque al final, claro, dependes del trabajo, ¿no? De donde te toque, de donde tengas no solo tu residencia, sino donde vayas a trabajar cada día En el y futuro. y para mantenerte, claro, al final del arte no se vive, viven muy pocos. Ya me gustaría vivir haciendo podcast y haciendo música, pero, sí, no he resuelto la ciudad. Ujú. Hombre, es que mencionas 3 ciudades como para no tenerlo claro. O sea, Sevilla, Barcelona, Madrid, 3 de las ciudades más bonitas de España. Sí, sí, y yo he vivido en alguna más. Vale. Seguimos aquí indagando en tu subconsciente consciente. ¿Qué versión de ti estás intentando dejar atrás ahora mismo? Sí, o sea, lo mismo de siempre. Ese síndrome del impostor, ese niño inseguro, eso es lo que hay que dejar atrás y y seguir para adelante. Y avanzar. Claro, de decir: "Yo puedo y me da igual las críticas", como tú decías, constructivas, destructivas. Dejar atrás el miedo, esa versión de la inseguridad y tener más amor propio, al final, y eso lleva tiempo, eso lleva años, y es un tema muy delicado, porque hay gente que se suicida, o sea, aunque no se quiera hablar. Las redes hacen mucho daño y en la adolescencia más aún. Entonces, hablamos todo el rato de amor propio. Hay un episodio del podcast donde hablamos un poco de amor propio y de confianza. Entonces, eso hay que trabajarlo y sobre todo, eso no se enseña en el colegio. Al contrario, en el colegio creo que se hace más daño con el bullying. En fin, he puesto en un segundo muchos temas sobre la mesa, pero hay que dejar atrás esa versión insegura que se dice en una frase, pero eso lleva años. Hay que ser buena persona, pero qué complicado es ser buena persona. Bueno, seguimos relacionando tu arte, tu música y tu podcast, que al final es tu obra, en general El es arte tu en general, es, el arte, la música y el podcast. es lo que te está llevando y lo que te está representando en este momento. Eh, Hablando de podcast, hablando de las conversaciones, ¿qué conversación llevas tiempo posponiendo? Uy, ya escucho todas las preguntas igual. Mm, no, lo de siempre. O sea, en mi caso, llevo posponiendo eso, ¿no? De estaré haciendo lo correcto, me estaré equivocando. Esa conversación ¿no? Que tenemos con nosotros mismos, de estar haciendo lo correcto. Esa conciencia, ese pepito grillo, quizá. A lo mejor tendríamos que lanzar esa pregunta a los oyentes. Es decir, cada uno tenemos
internamente esa conversación pendiente, perdón, cada uno tenemos esa conversación pendiente, ¿no? ¿Crees? O esa respuesta que no nos atrevemos que está ahí delante, pero no nos atrevemos a verla. Entonces, a lo mejor esta pregunta tendría que ser para los oyentes, para que nos la planteemos cada uno. Exacto. Es decir, no sé. No sé, ¿qué más temas quieres Pues ya hemos llegado al final, que ¿no? tratemos? ¿Qué más qué quieres que hablemos del podcast, de tus invitados? Háblanos un poquito, cuéntanos algo de tus invitados. No, nada, que hay gente muy interesante. Ya hemos terminado las grabaciones con todos los invitados, con los 5, tú incluido. Y ha sido un viaje, o sea, ha sido unos meses, unas semanas, creo que han sido 2 meses, ¿no? Más o menos. Y ha sido muy, muy enriquecedor, ha sido muy fructífero todo lo que hemos vivido en el salón de mi casa, que es el set del Tiempo en Silencio. Y no, yo muy contento, la gente salía el último invitado, Darío, con su proyecto musical Gentil Trovador, me dijo que estuvo muy cómodo, recomendaba a la gente a venir al podcast y ojalá esto crezca y se expanda, sería una maravilla. O sea, estamos aquí me acuerdo cuando era un bebé y te decía, ya va a salir y va a salir. Cuando crezca esto y se haga un niño, un hombre, va a ser una bomba, que cada persona venga a abrirse y hacer algo diferente. Estamos en el boom, en el auge de los podcasts, yo creo. Entonces es un mercado muy competitivo ahora mismo, hay gente muy buena, gente que lleva muchos años, después de la pandemia, sobre todo porque necesitábamos sentirnos acompañados. Entonces hay mucha competencia, hay que hacer algo distinto y yo abogo y estoy intentando hacer algo diferente. Pues nada, creo que llegado a este momento podríamos ya dar por finalizado lo que queríamos, lo que queríamos o lo que pretendíamos era pues presentar un poquito este podcast, El Tiempo en Silencio, eh, justificar de alguna manera por qué nace y qué sentido tiene. Y yo creo que es un buen ejemplo de lo que vais a encontrar en los distintos capítulos que van a ir apareciendo del podcast, conversaciones sin ninguna pretensión, simplemente, pues eso, una conversación entre dos amigos que sacan un tema y lo comentan Exacto. libremente. O sea que por mi parte, simplemente darte las gracias, daros las gracias a los que habéis escuchado y visto el podcast y nada, le cedo la palabra a Rodrigo para que nos despida como nos corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la charla, por tu casa y he estado muy cómodo. Ha sido relajado, pero las preguntas no tanto. Así que nada, he vivido un poco en carne propia lo que se vive en el podcast El Tiempo en Silencio, lo que viviremos este domingo con el segundo episodio con el poeta Nacho Serrano, que lo pasamos bien, nos reímos bastante también, hablando de temas muy profundos y tristes, como la resaca emocional. No tristes, sino más bien densos. Y este domingo sale su episodio. Estoy atento también al concurso para regalar esa taza oficial del podcast. No seáis tímidos. Así que nada, muchas gracias a los que se han conectado, que han sido pocos, pero bueno, esto queda grabado y lo subiremos a la mayor brevedad posible. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Lucas.